pensé que venía a sobrevivir. Y te quedaste. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Disfruta la historia. El miércoles no tiene la gracia del domingo ni la esperanza del lunes. El miércoles es el día que simplemente ocurre, sin fiesta ni promesa. Y fue en un miércoles, bajo un sol que no calentaba del todo, que Isadora Valdés llegó a la hacienda San Gerardo con una maleta pequeña, un vestido ancho y una vida dentro del vientre que el mundo ya había decidido tratar como vergüenza. Tenía 21 años y cargaba el peso de 100, la charola que llevaba el camino desde San Miguel de Allende hasta la hacienda tardó casi 2 horas. Isadora no habló con el peón que la llevaba. Miraba el paisaje, los magueyes alineados como centinelas en las colinas de Guanajuato, el cielo azul sin nubes, los cerros color ocre que ella había mirado toda la vida desde lejos y que ahora se alejaban despacio, como diciéndole adiós sin mucho sentimiento. No lloró. Ya había llorado todo lo que tenía la noche anterior, sola en su cuarto, con la cara enterrada en la almohada para que su padre no oyera. Esa mañana se levantó, se peinó, dobló sus cosas con cuidado y salió sin mirar atrás. Porque mirar atrás duele, y ella ya tenía suficiente dolor por delante. La hacienda apareció entre los árboles como algo que siempre estuvo ahí, grande y seria, con sus paredes de piedra y adobe, el techo de teja roja, la barda blanca bordeando el patio principal. Era hermosa, de esa belleza callada que no busca aprobación. Pero tenía algo que Isadora sintió antes de bajarse de la charola. Tenía el silencio de los lugares donde el dolor se quedó a vivir. Nadie salió a recibirla. El peón bajó la maleta, se quitó el sombrero brevemente y volvió a subir. Isadora se quedó parada en el patio de tierra apisonada, la maleta a sus pies, mirando la puerta principal de madera oscura. Entonces apareció él. Damián Silveira Antas salió de la casa con el paso de quien tiene demasiadas cosas en la cabeza y ninguna es bienvenida. 42 años, alto, de hombros anchos, con las manos curtidas por el sol y el trabajo. Un bigote oscuro ya con algunas hebras grises y unos ojos color café que miraban sin revelar nada. No era feo, era peor que eso. Era un hombre que algún día había tenido calidez en el rostro y ya no la tenía. Y esa ausencia dolía más que la fealdad. La miró, ella lo miró. Ninguno de los dos dijo nada por un momento que duró demasiado. El cuarto está al fondo del corredor, a la derecha, dijo él finalmente, con la voz de quien da instrucciones a un empleado nuevo. El desayuno es a las 6, la cena a las 7. Tona les explica el resto. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el potrero. Gracias, dijo Isadora casi sin querer. Damián no se detuvo, no contestó. Desapareció por la esquina de la barda como si ella no hubiera dicho nada. Isadora se quedó mirando el espacio vacío donde él había estado. Apretó el asa de la maleta. Bien, así estaban las cosas. Fue entonces cuando oyó pasos rápidos y una voz que llegó antes que su dueña. Ay, muchacha, qué pena, te dejó ahí parada como poste. Tona era una mujer de unos 50 y tantos años, con el cuerpo redondo de quien cocina rico y prueba todo lo que hace, el cabello gris recogido en un chongo apretado y unos ojos oscuros que sonreían solos, sin necesitar permiso de la boca. Le quitó la maleta de la mano antes de que Isadora pudiera decir nada. Yo soy Tona, llevo aquí 15 años, así que lo que necesites me lo preguntas a mí. Bajó la voz con una confianza que solo tiene quien conoce la casa mejor que sus propias paredes. El señor no es malo, nomás está muy cerrado, no le hagas caso al primer golpe. Isadora asintió sin hablar. Tona la llevó por el corredor largo, con el piso de loseta fría y las paredes de adobe pintadas de blanco, hasta el cuarto del fondo. Era una habitación sencilla, una cama de madera, un armario, una silla, una ventana que daba al huerto, limpia, ordenada, sin nada de sobra, sin nada que dijera que alguien la esperaba.
Aquí es, dijo Tonja, dejando la maleta sobre la cama. Ahorita te traigo agua y algo de comer. Cuando se fue, Isadora cerró la puerta. Despacio, se sentó en la orilla de la cama. Puso las manos sobre el vientre, todavía pequeño, todavía escondido bajo el vestido ancho. Ya llegamos, le dijo en voz baja al bebé, que no podía escucharla todavía. O quizás sí, quizás por eso pateó. Isadora sonrió, apenas, la primera sonrisa de ese día. Largo. Entonces metió la mano entre el colchón y la tabla de la cama, acomodando las cobijas, y sus dedos tocaron algo suave. Sacó la mano despacio. Era un pañuelo, blanco, de tela fina, con un bordado en la esquina. 2 letras entrelazadas. R.A. No eran sus iniciales. Isadora sostuvo el pañuelo entre los dedos por un momento largo. Entendió sin que nadie se lo explicara. Lo dobló con cuidado, lo puso sobre la mesita de noche y se quedó mirándolo. Una mujer había dormido en esa cama, había amado en esa cama, había muerto en algún lugar de esa hacienda, y ahora ella estaba ahí, en su lugar, sin haber pedido estarlo. Por la ventana, el huerto olía a hierbas y a tierra mojada de riego, y en el potrero, lejos, se oía el silencio pesado de un hombre que no sabía cómo dejar de estar solo. ¿Qué va a pasar entre estos dos? ¿Podrá el silencio de Damián romperse algún día? Sigue en el próximo capítulo. La primera semana en la hacienda San Gerardo tuvo el sabor de las cosas que se toleran sin entenderse. Isadora aprendió la casa como se aprende un idioma extraño, a golpes pequeños, con errores que nadie corregía en voz alta, pero que se sentían igual. El desayuno era a las 6 en... punto, no a las 6:05, no a las 6 menos algo, a las 6. Damián aparecía en el comedor con la puntualidad de quien ha convertido la rutina en armadura, se sentaba a la cabecera, tomaba su café negro sin azúcar y comía sin levantar los ojos del plato más de lo necesario. Isadora se sentaba al otro extremo de la mesa larga. Entre los dos había suficiente distancia para que un río corriera por en medio y nadie se mojara. Las palabras que se cruzaban eran pocas y funcionales. ¿Falta algo en la despensa? No, señor. El médico viene el viernes. Sí, señor. Si necesita algo del pueblo, dígaselo al Chayo. Gracias, señor. Nada más. Tona llenaba los silencios con el sonido de los trastes, el chisporroteo del comal, el olor a chile tostado y canela que salía de la cocina como un abrazo que nadie había pedido, pero todos necesitaban. En esa primera semana, Isadora durmió poco, no por incomodidad. La cama era buena, el cuarto era tranquilo, el aire de la sierra llegaba fresco por la ventana en las madrugadas. Dormía poco porque pensaba demasiado. Pensaba en su padre, sentado en la silla de la baranda, con esa expresión de hombre que cerró un trato y espera que salga bien. Pensaba en el hombre que se fue, en cómo su sonrisa había sido tan fácil de creer cuando era lo único que ella quería creer. Pensaba en el bebé que crecía despacio dentro de ella, ajeno a todo el desorden que había afuera, y pensaba en Damián, no con ternura todavía, con la misma atención con que se observa algo que no se entiende y que puede ser peligroso. Pero había cosas que no cuadraban con la imagen del hombre frío que su padre le había descrito. Cosas pequeñas, tan pequeñas que era fácil ignorarlas. Pero Isadora no era de las que ignoran. La primera noche, al sentarse a cenar, encontró su plato servido con una porción más grande que la de Damián. Pensó que era error de Tona. La segunda noche, lo mismo. La tercera, también. Le preguntó a Tona en voz baja si estaba sirviendo de más sin querer. Tona la miró con una expresión que no era de sorpresa. Yo sirvo lo que me dicen que sirva. Muchacha. Isadora no preguntó más. El segundo detalle fue la ventana. Desde el primer día notó que la ventana de su cuarto cerraba mal, trababa a la mitad y dejaba entrar el viento frío de la madrugada. La mañana del tercer día, cuando volvió del desayuno, la ventana cerraba perfectamente. Nueva la bisagra, nuevo el pestillo, sin que nadie se lo hubiera dicho, sin que nadie le dijera que lo había hecho. El tercero fue el cobertor. La primera noche que heló de verdad, con ese frío seco de las sierras de Guanajuato que entra por los huesos sin pedir permiso, Isadora salió un momento al corredor, en busca de agua, y encontró sobre la silla de afuera de su cuarto un cobertor doblado, de lana gruesa,
nada, café oscuro, sin adornos, sin nota, solo ahí, como si hubiera estado siempre. Isadora lo tomó, lo llevó adentro, lo extendió sobre la cama y se quedó mirándolo un momento. Ese hombre que no levantaba los ojos del plato, ese hombre que daba instrucciones como si diera órdenes al ganado. Ese mismo hombre estaba pendiente de si ella tenía frío, y no lo decía. No lo diría nunca, probablemente, pero lo hacía. Isadora no supo si eso la tranquilizaba o la complicaba más. Decidió que era las dos cosas al mismo tiempo. Fue la noche del jueves cuando pasó lo de la cocina. Isadora no podía dormir. El bebé se movía, inquieto, y ella tenía esa hambre de madrugada que nadie le había avisado que vendría. Un hambre urgente e irrazonable que pedía algo dulce o algo caliente, no importaba cuál. Se levantó despacio, se puso el rebozo sobre los hombros y caminó por el corredor oscuro hasta la cocina. Encontró los restos de la cena guardados, el comal limpio, las brasas del fogón todavía tibias. Calentó un poco de leche, buscó algo de pan y mientras esperaba, sin pensarlo, empezó a cantar, bajito, casi sin voz. Una canción de las que su madre le cantaba cuando era chica, antes de que su madre se fuera también. Una de esas canciones que no se aprenden con las palabras, sino con el cuerpo, que salen solas cuando la guardia baja. No supo en qué momento sintió que no estaba sola. No fue un ruido, fue una presencia, ese peso silencioso que tiene el aire cuando alguien más lo respira cerca. Isadora dejó de cantar, se quedó quieta, de espaldas a la puerta, con la mano sobre la olla de leche. Al otro lado del umbral, Damián estaba parado en el corredor. Ella no lo veía, él no entraba. Silencio entre los dos lados de esa puerta duró más de lo que debería haber durado. Isadora sintió el corazón golpear despacio, una vez, dos veces. Esperó, él no entró. Ella no se dio la vuelta, y después de un momento que no tenía nombre, los pasos se alejaron por el corredor, lento, sin prisa, como los de alguien que se va porque decidió irse, no porque quisiera. Isadora se quedó parada frente al fogón, con la leche caliente en la mano. Fuera, el viento movía los árboles del huerto, y en algún lugar del corredor oscuro, un hombre que no sabía cómo entrar a un cuarto donde la vida sonaba, se quedó parado del otro lado de una puerta más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. ¿Cuánto tiempo puede un hombre resistir el calor que no buscó? ¿Y cuánto puede una mujer seguir sin nombrarlo? El domingo llegó con lluvia. No la lluvia fuerte de las tormentas de verano que llegan anunciadas y se van haciendo escándalo. Era una lluvia quieta, de las que se instalan sin permiso y se quedan todo el día, convirtiendo la tierra en barro suave y el aire en algo que pesa y huele a musgo y a tiempo detenido. Damián había salido temprano al potrero antes de que el agua arreciara. Los peones trabajaban en los establos. Tonja amasaba pan en la cocina con ese ritmo paciente de quien no necesita apurarse porque sabe que el tiempo le alcanza. Y la casa grande, con sus cuartos de techos altos y sus corredores de loseta fría, quedó en ese silencio particular de los domingos con lluvia. Isadora aprovechó. Había algo en los cuartos tranquilos y la luz gris que invitaba a ordenar, a limpiar, a ocupar las manos para que la cabeza descansara un poco. Empezó por el corredor, sacudió los cuadros, limpió el polvo de los marcos, acomodó las macetas que el viento había movido. Entonces llegó al baúl. Era un baúl de madera oscura, casi negro del tiempo, con herrajes de metal que alguna vez habían sido dorados. Estaba arrimado contra la pared del corredor, entre dos puertas, como algo que nadie había decidido mover, pero tampoco había decidido guardar. Isadora lo había visto desde el primer día. Nunca lo había abierto. Ese domingo, con el trapo en la mano y el polvo acumulado sobre la tapa, lo abrió. Adentro había cosas de casa, manteles doblados con cuidado, servilletas bordadas, un par de floreros de vidrio envueltos en trapo. Las cosas que se guardan porque tuvieron valor algún día y nadie tiene el corazón de tirar. Y en el fondo, debajo de todo, una caja de madera, pequeña, del tamaño de las que guardan rosarios o estampas de santos, con una tapa que encajaba sin seguro, sin llave. Isadora la sacó despacio. La madera era suave, muy lijada, con una pequeña flor tallada
apoyada en la tapa. La sostuvo entre las manos un momento. Sintió el peso. No era un peso de madera, era otro tipo de peso. Lo supo antes de abrirla. Aún así, levantó la tapa. Adentro había cartas, dobladas con cuidado, una sobre otra, atadas con un listón de color azul que ya estaba desteñido. La letra en los sobres era de mujer, redonda, inclinada, con una floritura en las mayúsculas que decía que quien escribía ponía atención en cada trazo. Para Damián, decía el primero. Para Damián, el segundo. Para mi Damián, el tercero. Isadora no leyó más. Cerró la caja, despacio, con el mismo cuidado con que se cierra algo que no te pertenece y que nunca te perteneció. La volvió a poner en el fondo del baúl, debajo de los manteles, en el mismo lugar donde estaba. Cerró el baúl y siguió limpiando el corredor como si nada hubiera pasado. Damián llegó pasado el mediodía con las botas enlodadas y la ropa húmeda del agua que no había podido evitar del todo. Tonja le sirvió sopa caliente y tortillas recién hechas. Él comió de pie en la cocina, como hacía cuando llegaba tarde del campo y no quería ensuciar el comedor. Isadora estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té, cosiendo un botón que se le había caído al delantal. No hablaron. El sonido de la lluvia en el techo y el de la cuchara en el plato llenaban el espacio entre los dos. Fue al terminar de comer, cuando Damián dejó el plato en el lavadero y se dio la vuelta para salir, que sus ojos fueron al corredor. Se detuvieron. Isadora no lo estaba mirando, pero lo sintió detenerse. Levantó los ojos despacio. Damián estaba mirando el baúl, la tapa limpia, sin polvo, el herraje brillando levemente, recién pasado con el trapo, y la posición exactamente la misma de siempre, pero diferente de alguna forma que solo quien conoce cada milímetro de una casa puede notar. El silencio cambió de temperatura. Damián se quedó parado en el umbral entre la cocina y el corredor durante un momento que Isadora sintió en el pecho. Luego se dio vuelta hacia ella. No había acusación en su cara. Había algo más difícil de leer. Una pregunta que no sabía cómo hacer o que tenía miedo de hacer. El baúl del corredor, dijo, con la voz de quien mide cada palabra antes de soltarla. ¿Lo abriste? Isadora dejó la costura sobre la mesa. Lo miró directo. Sí, dijo. Estaba limpiando y lo abrí sin pensar. Encontré una caja de madera adentro. Damián no dijo nada. Sus manos, apoyadas en el marco de la puerta, se cerraron apenas. No la leí, continuó Isadora, con la misma calma con que había dicho lo primero. Vi que eran cartas tuyas y la cerré. La puse donde estaba. Hizo una pausa breve. Es tuya. Puedes guardarla. Donde quieras. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían tenido esa semana. Los otros silencios eran vacíos. Este tenía adentro algo que no cabía en palabras. Damián la miraba con una expresión que Isadora no supo descifrar del todo. No era gratitud exactamente. No era alivio exactamente. Era el rostro de un hombre al que alguien acaba de hacer algo que no esperaba y que no tiene herramienta preparada para responder a eso porque nunca lo había necesitado. Está bien, dijo finalmente, solo eso. Dos palabras secas que en su boca sonaron a mucho más. Se dio la vuelta y salió al corredor. Isadora lo oyó abrir el baúl, oyó el silencio de después, y luego oyó sus pasos alejarse hacia el fondo de la casa, hacia el cuarto que era solo de él, donde entraba nadie más. Tonja, que había estado fingiendo que amasaba pan en el rincón y que no había oído nada, esperó a que los pasos de Damián desaparecieran por completo. Entonces miró a Isadora. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó, con la voz baja de las cosas importantes. 6 días, dijo Isadora. Tonja asintió despacio, con una expresión de quien está haciendo una cuenta y le da bien. En 6 días. Hiciste lo que otros no hicieron en años, dijo, y volvió a su masa sin explicar más. Isadora no preguntó qué quería decir. Creo que ya lo sabía. Esa noche, mucho después de que la casa se apagara y la lluvia se volviera apenas un susurro sobre las tejas, Tonja pasó por el corredor de regreso a su cuarto. La hacienda dormía, pero había luz bajo la puerta del cuarto de Damián, y desde adentro, apenas audible, el sonido de algo que Tonja no oyó desde hacía 2 años. No era llanto exactamente, era ese sonido que hacen los hombres duros cuando algo que llevaban
estaban cargando pesa demasiado para seguir. Callado, y la oscuridad es lo único que los deja soltarlo. Tona se persignó despacio en el corredor oscuro y siguió caminando sin hacer ruido, porque hay cosas que no se interrumpen. Hay dolores que necesitan su noche para poder, al día siguiente, pesar un poco menos. El hielo empieza a quebrarse, pero lo que viene ahora va a poner a prueba lo que apenas comienza a crecer. La barriga no avisa. Un día cabe en el vestido de siempre y al siguiente no. Y no es solo el cuerpo que cambia, es todo lo que hay alrededor del cuerpo. La forma en que la gente mira, la forma en que deja de mirar, la forma en que bajan la voz cuando entras a un cuarto y la suben cuando sales. Isadora lo sabía desde antes de llegar a la hacienda. Lo había aprendido en San Miguel de Allende, donde las vecinas de su padre empezaron a cruzar la calle antes de que ella llegara a la esquina, y donde el padre Cristóbal había tardado demasiado en darle la comunión el último domingo que fue a misa, como si necesitara pensarlo. Aquí era diferente. Aquí nadie cruzaba la calle, pero los ojos seguían siendo los mismos ojos de siempre. Fue Tona quien resolvió el problema del vestido sin que nadie se lo pidiera. Una mañana de 1900. Esa segunda semana, Isadora encontró sobre la silla de su cuarto 2 vestidos doblados, de tela suave, corte amplio, con suficiente tela en el vientre para crecer sin aprieto. No eran nuevos exactamente, pero estaban bien cuidados y olían a lavanda, como todo lo que pasaba por las manos de Tonja. Isadora los tomó, los desdobló, los miró. Se le apretó la garganta. Fue a la cocina y encontró a Tonja pelando chiles con una concentración que era claramente fingida. Tonja, los vestidos. ¿Cuáles vestidos? Isadora sonrió a pesar de todo. Gracias, dijo simplemente. Tona encogió un hombro sin levantar los ojos de los chiles. Una mujer embarazada que no cabe en su ropa es una mujer incómoda, y una mujer incómoda no duerme bien, y una mujer que no duerme bien tiene mal carácter por la mañana, y el mal carácter por la mañana hace el desayuno feo. Hizo una pausa. Yo no permito desayunos feos en mi cocina. Isadora se rió, una risa corta, sorprendida, como las que salen cuando el cuerpo se olvida por un momento de que tenía razones para no reírse. Tona la miró de reojo con algo que era satisfacción pura. Los peones de la hacienda sabían. Era imposible que no supieran. En los ranchos del interior de Guanajuato, los secretos duran lo que tarda el viento en cruzar el patio. Pero los hombres de Damián eran hombres de su tierra, curtidos en la ley no escrita de que lo que pasa en la hacienda del patrón no sale de la hacienda del patrón. El Chayo, el más viejo de los peones, que llevaba 30 años en San Gerardo y conocía cada piedra del lugar, le había dicho a los más jóvenes con una sola frase lo que había que hacer con lo que sabían. La señora es la señora. El que tenga otra opinión, que la guarde pa'l camposanto. Y así quedó. Nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. Cuando Isadora cruzaba el patio con el vestido nuevo y la barriga ya visible, los peones se quitaban el sombrero con el mismo respeto de siempre y seguían con su trabajo. Era un gesto pequeño, pero Isadora lo recibía cada vez como si fuera grande, porque venía de donde no lo esperaba. El médico llegó un viernes, como Damián había dicho. El doctor Arriaga era un hombre delgado de unos 60 años, con bigote blanco y manos de dedos largos que inspiraban confianza antes de que abriera la boca. Venía de la villa cada mes a la hacienda para revisar a los trabajadores, atender lo que hubiera que atender, dejar medicinas y cobrar con discreción. Ese viernes tenía una consulta más en su lista. Tona llevó a Isadora al cuarto que hacía de enfermería, una habitación pequeña con una cama angosta y una ventana al jardín, y el doctor Arriaga revisó sin hacer preguntas innecesarias, con la profesionalidad de quien ha visto suficiente vida para no escandalizarse de nada. «Todo bien», dijo al final, lavándose las manos en la palangana. «El niño está en buena posición. Usted necesita comer más y caminar todos los días. El aire de aquí le viene bien». «¿Niño?», preguntó Isadora. El doctor Arriaga sonrió apenas. «Manera de decir. Todavía no se sabe. Pero yo tengo 50 años de oficio y un presentimiento que casi nunca me falla». Isadora puso la mano sobre el vientre. Un niño o una niña. Cualquiera de los dos ya era suyo de una forma que nadie le podía quitar. Lo que
que pasó después fue lo que Tona vio y nunca olvidó. Cuando el doctor Arriaga salió de la enfermería y cruzó el patio hacia donde tenía amarrado su caballo, encontró a Damián parado junto a la barda, con las manos en los bolsillos, con la postura de quien lleva ahí un rato pero no quiere que se note. El doctor se detuvo. Los dos hombres se miraron. «¿Cómo está?», preguntó Damián. La voz era la de siempre, plana, sin inflexión, pero el doctor Arriaga llevaba 30 años visitando esa hacienda. Conocía la voz de Damián cuando le importaba algo y cuando no. «Bien», dijo. «Los dos». «Bien», Damián asintió. «Una vez, seca». «Bien», repitió, y se dio la vuelta hacia el potrero. Tonja, que había visto la escena desde la ventana de la cocina, se limpió las manos en el delantal y volvió a sus cacerolas sin decir nada. Pero guardó lo que había visto en ese lugar donde se guardan las cosas que un día van a necesitarse como prueba de algo. Esa tarde llegó la carta de Seumundiko, una hoja doblada en 3, con la letra apretada y torcida de hombre que no escribe seguido, pero cuando escribe lo hace con toda la seriedad que tiene. Isadora la leyó de pie en el corredor, con la luz del atardecer entrando por los arcos. Su padre vendría a visitarla la semana siguiente para verificar que todo estuviera bien. Esas eran las palabras exactas, para verificar que todo estuviera bien, no para verla, no porque la extrañara, para verificar, como se verifica una cosecha o un contrato. Isadora dobló la carta despacio. Sus manos no temblaban del todo, solo un poco, lo suficiente para que quien la estuviera mirando lo notara, y había alguien mirándola. Damián había pasado por el corredor en ese momento, de regreso del potrero, y se había detenido a 3 pasos de ella sin que ella lo oyera llegar. La vio doblar la carta, vio las manos, no dijo nada, siguió caminando hacia el interior de la casa, pero esa noche, a la hora de la cena, el silencio entre los dos en la mesa larga tuvo una textura distinta. No era el silencio vacío de los primeros días, era el silencio de alguien que sabe algo y espera el momento de decir que sabe, o de alguien que no sabe cómo preguntar, pero ya decidió que quiere saber. Isadora comió sin levantar los ojos. Damián comió igual, pero cuando ella terminó y se levantó para llevar el plato, él dijo, sin moverse, sin alzar la vista, «Si necesita algo, antes de esa visita, dígamelo». Isadora se detuvo, se dio la vuelta despacio. Él seguía mirando el plato, como si las palabras las hubiera dicho el aire y no él. «¿Cómo supo?», preguntó ella. Damián levantó los ojos entonces y la miró de esa forma que tenía, directa y sin adorno, que todavía la descolocaba, aunque ya llevaba semanas viéndola. «Este es mi corredor», dijo simplemente. Isadora asintió, apretó el plato contra el pecho un momento. «Gracias», dijo, y se fue a la cocina. Detrás de ella, en el comedor, Damián se quedó sentado frente a su taza de café ya frío, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de esa mesa no le pesó igual que siempre. El padre llega la semana siguiente, y lo que Seumundiko encuentre en esa hacienda no será lo que fue a buscar. Sigue en el próximo capítulo. Seumundiko llegó un martes por la mañana, en burro, porque nunca había tenido caballo propio y porque a sus 63 años no estaba dispuesto a pedirle a nadie que lo trajera en carreta como si fuera un bulto. Llegó solo, con el sombrero viejo de ala ancha que usaba para todo, una camisa limpia que era claramente la de los domingos, y esa expresión de hombre que viene a cumplir una obligación y prefiere que no le lleve mucho tiempo. Isadora lo vio entrar por el portón desde la ventana de la cocina. Se quedó parada un momento con la taza de té en la mano. Luego la dejó sobre la mesa, se acomodó el rebozo sobre los hombros y salió al patio. No corrió, caminó con la espalda, con la recta y las manos tranquilas, como había aprendido a caminar en estas semanas, con esa calma nueva que no era resignación, sino algo más parecido a decisión. «Papá», dijo cuando llegó a su altura. Seumundiko la miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron un momento en el vientre, visible ahora bajo el vestido amplio. Luego subieron a la cara de ella. «Isadora», dijo, solo su nombre, sin calor ni frialdad, como un registro. Tona sirvió café en la sala. La sala de la hacienda era un cuarto grande con muebles de madera oscura, sillas de cuero, una ventana de vidrios emplomados que partía, la luz de la mañana en franjas doradas sobre el piso de loseta. Seumundiko se sentó
sentó en el borde de la silla, con el sombrero sobre las rodillas, y miró alrededor con los ojos de quien está tasando sin querer parecer que está tasando. La hacienda era buena, eso era claro. Las paredes limpias, los muebles bien cuidados, el olor a comida rica viniendo de la cocina. Isadora se sentó frente a él. «¿Cómo está todo en San Miguel?», preguntó. «Igual», dijo él. «El maíz salió regular este año. La mula cojeó 2 semanas, pero ya está bien». Pausa. «¿Y tú?». «Bien», dijo Isadora. «¿Te tratan bien?». «Sí». «¿Tienes lo que necesitas?». «Sí». Seumundiko asintió. Tomó el café. Lo bebió despacio, mirando la taza. Isadora lo conocía bien. Conocía ese silencio que precedía a las preguntas que él no sabía hacer de frente, que llegaban siempre por un lado oblicuo, disfrazadas de otra cosa. «¿Y el hombre?», dijo finalmente. «Damián, ¿cuántos hombres tienes tú?». Isadora sintió el pinchazo, pero no lo dejó llegar a la cara. «Damián cumple lo que acordaron», dijo. «Techo, comida, su nombre para el niño. No me falta nada». Seumundiko frunció el ceño. «¿Y te respeta?». «Sí». «¿Te habla bien?». «Me habla poco, pero bien». El viejo resopló por la nariz, algo que en su vocabulario físico era una forma de decir que no estaba del todo conforme, pero no tenía argumento concreto para objetar. «Vine a hablar con él», dijo. «Ya lo suponía. Necesito saber que no te va a abandonar cuando nazca el niño, que no va a cambiar de idea y mandarte de regreso». Isadora lo miró, largo, con una calma que su padre no esperaba y que lo hizo moverse incómodo en la silla. «¿Y si me manda de regreso, papá?», dijo suavemente. «¿A dónde exactamente?». Seumundiko abrió la boca, la cerró. Las palabras no llegaron, porque no había respuesta honesta para esa pregunta que no lo dejara mal parado. Y Seumundiko era, entre todas sus limitaciones, un hombre que no mentía cuando lo acorralaban con la verdad. Damián apareció a media mañana. Venía del potrero, con las botas limpias de barro fresco, la camisa abotonada hasta arriba como usaba siempre, el sombrero en la mano. Entró a la sala, vio a Seumundiko, asintió con la cabeza con ese gesto breve que era su forma de saludar cuando no estaba dispuesto a perder más energía de la necesaria. «Don Edmundo», dijo. «Don Damián», respondió el viejo, levantándose con la rigidez de sus años. Los dos hombres se midieron un momento. Dos formas distintas de la misma cosa, pensó Isadora desde su silla. Hombres de tierra y silencio, construidos a golpes de trabajo y pérdida, que expresaban todo lo que sentían a través de lo que hacían y casi nada a través de lo que decían. «Siéntese», dijo Damián. Seumundiko se sentó. Damián también. Tona apareció con más café como por instinto y desapareció igual de rápido. «Vine a ver cómo está mi hija», dijo Seumundiko, con la voz de quien abre una negociación y quiere dejar claro desde el principio quién tiene más que perder. «Ya la vio», dijo Damián. «Vine a hablar con usted también». «Aquí estoy». Seumundiko dejó la taza sobre la mesa con un golpe suave que era más elocuente que un discurso. «Quiero saber cuáles son sus intenciones con mi hija y con el niño que viene». Damián lo miró sin parpadear. «Las mismas que el día que firmamos delante del Padre», dijo. «No cambié de idea ni pienso cambiar. Un hombre puede decir eso hoy y mañana. Yo no», dijo Damián. 2 palabras, tan cortas que casi no ocuparon espacio en el aire, pero las dijo de una forma que cerró la puerta antes de que el argumento siguiente pudiera entrar. Seumundiko lo miró. Algo en la cara del viejo se movió. No mucho, solo lo suficiente para que Isadora, que conocía ese rostro desde que nació, lo notara. Era reconocimiento. El reconocimiento involuntario de un hombre, cuando encuentra en otro lo que él mismo entiende. La palabra dada como cosa sagrada. El trato cumplido no por conveniencia, sino por carácter. «Hay gente en el pueblo que habla», dijo Seumundiko bajando un tono. «Dicen cosas sobre el niño, sobre de quién es. La gente del pueblo puede decir lo que quiera», dijo Damián. «El niño tiene mi apellido y mi techo. Lo que diga la gente del pueblo no le cambia eso». Seumundiko asintió despacio. Tomó el café, lo terminó. Se puso el sombrero sobre las rodillas de nuevo. Y entonces, en ese momento en que la conversación parecía terminada, hizo algo que Isadora no esperaba. La miró a
Ella, directo, sin el ángulo oblicuo de siempre. ¿Estás bien?, preguntó. Y esta vez no era una verificación. Era la pregunta de un padre que llega tarde a darse cuenta de algo, pero llega. Isadora sintió el nudo en la garganta. Lo dejó pasar. «Estoy bien, papá», dijo. Y lo decía en serio. Lo que pasó después fue lo que nadie planeó. Cuando Seumundiko se levantó para irse, Damián lo acompañó al patio. Isadora se quedó en la sala, de pie junto a la ventana, viendo a los dos hombres caminar hacia el portón. No oyó lo que se dijeron, solo vio a su padre detenerse junto al burro, vio a Damián parado a su lado, los brazos cruzados, escuchando. Vio a Seumundiko decir algo breve, con la cabeza baja, que no era su postura habitual, y vio a Damián asentir, una vez, con una gravedad que Isadora reconoció como la de los acuerdos que se hacen sin papel y sin testigos, solo con el peso de 2 palabras de honor. Su padre montó el burro. Se fue por el camino de tierra sin mirar atrás. Damián se quedó parado en el portón hasta que la figura del viejo desapareció entre los magueyes. Luego se dio la vuelta, y cuando cruzó el patio de regreso a la casa, sus ojos fueron directamente a la ventana donde Isadora estaba parada, como si hubiera sabido todo el tiempo que ella estaba ahí mirando. Se miraron a través del vidrio emplomado que partía la luz en franjas doradas. Damián no sonrió, pero había algo en su cara que Isadora no le había visto antes. Algo que no tenía nombre todavía, o que tenía nombre pero ninguno de los dos estaba listo para usarlo. Esa noche, cuando Tona sirvió la cena y los dos se sentaron en los extremos de la mesa larga, Damián dijo algo antes de que Isadora tomara la cuchara. «Su padre es un hombre de palabra», dijo. Isadora levantó los ojos. «Lo sé», dijo. «Le dije que puede venir cuando quiera». Isadora apretó la cuchara un momento. Sintió algo caliente subir por el pecho, algo que no era exactamente gratitud porque la gratitud ya la conocía, y esto era diferente. Era más parecido al alivio de cuando alguien hace por ti lo que no podías pedirle. «Pero necesitabas». «Gracias», dijo con la voz apenas firme. Damián asintió, tomó la cuchara y añadió sin mirarla, en el tono de quien comenta el tiempo: «Usted es mi esposa». Pausa. No precisa agradecer por el obvio. Isadora abrió la boca, la cerró, miró su plato y no supo, en ese momento preciso, si lo que sintió fue ganas de llorar o ganas de sonreír. Decidió que eran las dos cosas al mismo tiempo, y que eso quizás no estaba del todo mal. Algo nuevo está creciendo en la hacienda San Gerardo, pero hay quienes no quieren verlo crecer, y están a punto de llegar. Tenorio Silveira Antas llegó un jueves, sin avisar, como llegaban siempre los problemas en la hacienda San Gerardo, sin aviso, con sonrisa. Era primo de Damián por parte del padre, un hombre de unos 40 años que había heredado de la familia los huesos altos y los ojos oscuros, pero ninguna de las otras cosas que hacían a los Silveira Antas respetables en esa región. No tenía tierra propia, no por mala suerte, por mala cabeza. Lo que había tenido lo había gastado en negocios que nunca cuajaron y en amistades que duraban lo que duraba el dinero. Lo que sí tenía, y en abundancia, era la habilidad particular de ciertos hombres vacíos para llenar ese vacío con el daño ajeno. Llegó en un caballo prestado, con la camisa abierta al cuello y ese sombrero ladeado que usaba como si fuera un signo de personalidad. Entró al patio de la hacienda saludando a los peones por sus nombres, palmeando espaldas, riendo de cosas que nadie más encontraba chistosas. El chayo, que lo vio llegar desde el establo, apretó la mandíbula y siguió con su trabajo sin decir nada, pero sus ojos fueron directo a la ventana de la cocina, donde Isadora estaba en ese momento. Una advertencia silenciosa que ella no supo leer todavía. Damián estaba en el potrero cuando llegó su primo. Tona fue a avisarle con el paso rápido de quien lleva una noticia que no le gusta. Isadora estaba en el patio trasero, colgando ropa en el tendedero con la lentitud necesaria de sus 8 meses de embarazo, cuando oyó la voz de Tenorio acercarse desde el patio principal. «Pero sí es la señora de la casa». Isadora se dio la vuelta. Tenorio estaba parado en el arco que conectaba los dos patios, con los pulgares metidos en el cinturón y esa sonrisa ancha que no llegaba a los ojos. La recorrió de arriba
arriba abajo con una mirada que tenía el mismo efecto que una mano que toca sin permiso. Tenorio Silveira Antas, dijo, como si su propio nombre fuera un regalo. Primo del señor de la casa, supongo que ya oyó hablar de mí. No, dijo Isadora. La sonrisa de Tenorio parpadeó un momento. Luego se recompuso, más ancha que antes. ¡Qué modesto! Es mi primo, dijo. No importa, tiempo al tiempo. Se acercó al tendedero con ese paso de hombre que ocupa más espacio del que le corresponde. Miró la ropa colgada, miró el vientre de Isadora. ¿Cuándo sale el niño?, preguntó, con una pausa antes de la última palabra que era pequeña y afilada como una astilla. Pronto, dijo Isadora. Qué emocionante para Damián, dijo Tenorio, con un tono que hacía que cada palabra sonara a dos cosas al mismo tiempo. Siempre quiso ser padre, el pobrecito. Con su rosario no pudo, ya sabe usted, y ahora se encogió de hombros. Bueno, la vida da sus vueltas. Isadora siguió colgando ropa, las manos tranquilas, el corazón latiendo más rápido de lo normal, pero sin que eso llegara a la superficie. Sí, dijo simplemente, da sus vueltas. El momento ocurrió media hora después. Tenrio había encontrado a dos de los peones jóvenes en el patio principal, arreglando una cerca, y se había instalado ahí con la facilidad del parásito que siempre encuentra donde pegarse. Isadora cruzó el patio de camino a la cocina. Tenorio la vio pasar, y en voz suficientemente alta para que los peones oyeran, dijo, «Oigan, muchachos, ¿ya supieron que la hacienda San Gerardo va a tener heredero?» Hizo una pausa calculada. Bueno, heredero es mucho decir. El niño de alguien, cuando menos. Uno de los peones jóvenes dejó de trabajar. El otro miró al suelo. Isadora se detuvo. El patio quedó quieto de esa forma particular en que quedan los lugares cuando algo está a punto de romperse. Tenorio sonreía, esperando que ella siguiera caminando con la cabeza baja, esperando que se metiera a la cocina sin decir nada, esperando lo que todas las mujeres en esa situación hacían cuando un hombre como él hablaba de esa forma. Isadora se dio la vuelta despacio, lo miró, y cuando habló, su voz era tan tranquila que el contraste con el veneno de lo que él había dicho hizo que los peones levantaran los ojos. «El niño tiene padre registrado, tiene nombre y tiene hacienda», dijo. «Quien tenga alguna duda al respecto puede preguntarle directamente a mi marido». Tenorio abrió la boca para responder. No llegó a tiempo, porque en ese momento, desde la entrada del patio, llegó una voz que Isadora reconoció antes de terminar de darse vuelta. Ya la escucharon. Damián estaba parado en el arco del patio, con las botas todavía sucias del potrero, con las manos a los lados quietas, que era más intimidante que cualquier gesto amenazante. Sus ojos estaban sobre Tenorio con esa fijeza tranquila que los hombres que conocían a Damián Silveira Antas sabían que era la más peligrosa de sus expresiones. Caminó hacia su primo despacio. Se detuvo a 2 pasos de él. «Tú oíste a mi esposa», dijo en voz baja. «Ahora vete». El sonido de una mosca cruzando el patio habría sido ensordecedor en ese silencio. Tenorio sostuvo la mirada de Damián exactamente el tiempo que necesitó para darse cuenta de que no tenía nada con qué sostenerla. La sonrisa se fue deshaciendo despacio, como azúcar en agua caliente. «Solo estaba bromeando, primo», dijo con la voz 2 tonos más baja que antes. «Ya sé cómo bromeas», dijo Damián, «y ya te dije que te vayas». Tenorio se puso el sombrero. Miró a Isadora un momento. En su mirada ya no había sonrisa. Había otra cosa más pequeña y más fea que se guardó rápido cuando encontró los ojos de ella mirándolo sin parpadear. «Que les vaya bien», dijo, con la voz de quien pronuncia una cortesía como si fuera una maldición. Montó el caballo prestado. Salió por el portón sin mirar atrás. El polvo que levantaron las patas del caballo tardó un momento en asentarse. Los peones volvieron a su trabajo. El patio recuperó su ritmo de siempre. Pero Isadora seguía parada donde había estado durante toda la escena, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el vientre, y ahora que el peligro se había ido y los ojos ya no estaban sobre ella, el cuerpo empezaba a cobrar lo que había guardado. Temblaba, no mucho, solo en las manos, solo en las rodillas, solo en ese lugar del pecho donde se guarda
guarda lo que no se deja salir. Damián se acercó, se detuvo frente a ella, la miró. No dijo nada de inmediato, solo la miró con esos ojos café que veían demasiado cuando se lo proponían, y esperó. «Estoy bien», dijo Isadora, antes de que él pudiera preguntar. «Ya lo sé», dijo Damián, pero no se fue. Se quedó parado frente a ella, en el patio de tierra apisonada, bajo el sol del mediodía que caía sobre las bugambilias del muro y hacía que todo oliera a calor y a flor seca. Y en ese quedarse, en ese no irse cuando ya había hecho lo que había que hacer, había algo que Isadora no supo cómo nombrar, solo supo que lo sentía, como se siente el calor cuando llevas mucho tiempo en el frío. Un poco doloroso al principio, y luego, despacio, lo más parecido al alivio que existe. «Gracias», dijo ella, casi sin voz. «No tiene que agradecer», dijo él. «Ya sé que no tengo que», dijo Isadora. «Lo digo de todas formas». Damián la miró un momento más. Luego miró el portón por donde había desaparecido Tenorio, y luego volvió a mirarla a ella. «Entre», dijo. «Toña tiene el almuerzo listo y usted lleva parada demasiado tiempo». Isadora asintió. Empezó a caminar hacia la cocina. Damián caminó a su lado, no delante, no detrás, al lado, como si fuera lo más natural del mundo, como si siempre hubiera sido así. Esa tarde, Tona los encontró a los dos sentados en la cocina después del almuerzo, en un silencio que ya no era el silencio vacío de los primeros días. Era el silencio de dos personas que han pasado por algo juntas y todavía están acomodando lo que eso significa. Tonja sirvió café sin que nadie lo pidiera. Lo puso frente a cada uno y luego se sentó en su propio banco junto al fogón y dijo, sin levantar los ojos de su taza: «El Tenorio va a volver». Damián no respondió. «No con el mismo cuento», continuó Tona. «Ese ya no le funciona, pero va a volver con otro. Siempre vuelve». «Ya lo sé», dijo Damián. «¿Y?», dijo Tona, con esa confianza de 15 años que le daba permiso de preguntar lo que otros no preguntaban. Damián levantó los ojos, los puso sobre Isadora un momento. «Y ya sabe cómo responderle», dijo. No quedaba claro si hablaba de sí mismo o de ella. Isadora pensó que quizás hablaba de los dos, y que eso, sin que ninguno lo hubiera planeado, era lo más parecido a un nosotros que habían tenido desde aquel miércoles sin flores en que ella llegó con una maleta pequeña y la vida entera por delante. El peligro de afuera pasó por ahora, pero adentro, algo que lleva semanas creciendo en silencio, está a punto de necesitar palabras. La noche después de la visita de Tenorio no se fue fácil. El cuerpo de Isadora lo guardó todo hasta que ya no hubo nadie mirando. Así funcionaba ella desde chica, de frente firme, por dentro después. Cenó, poco, respondió lo que Tonja le preguntó con monosílabos amables. Se despidió temprano y se fue a su cuarto con la excusa del cansancio, que no era del todo mentira porque con 8 meses de embarazo el cansancio siempre era verdad, pero tampoco era toda la verdad. Cerró la puerta, se sentó en la orilla de la cama, y ahí, en la oscuridad del cuarto, con el olor a tierra húmeda entrando por la ventana y el sonido lejano del ganado acomodándose en el establo, dejó salir lo que había guardado todo el día. No lloró a gritos, nunca lloraba a gritos. Lloraba como lloraban las mujeres que aprendieron desde chicas que el llanto era un lujo, que no podían darse en público. Despacio, con la mano sobre la boca, con el pecho sacudiéndose en silencio. Lloró por el patio de la mañana y las palabras de Tenorio que aterrizaron exactamente donde estaban diseñadas para aterrizar. Lloró por el hombre que se fue y que la había dejado con esto. Lloró por su padre que vino a verificar y no a abrazar. Lloró por ella misma, que llevaba meses siendo valiente porque no había otra opción, y que esa noche, en la oscuridad de su cuarto, necesitaba unos minutos de no ser valiente. El bebé se movió. Un movimiento largo, lento, como quien se acomoda. Isadora puso la mano sobre el vientre. Respiró. Poco a poco, el llanto fue cediendo, como ceden las tormentas de verano, rápidas y completas, dejando el aire limpio detrás. Se limpió la cara con el dorso de la mano, miró la ventana oscura. «Ya», les dijo al bebé, «ya pasó». Pero no pasó, porque el cuerpo cuando llora de verdad no termina con las lágrimas, termina cuando termina, y esa noche no terminó. Isadora se quedó dormida sentada en la cama y se despertó 1 hora después con el cuello tieso y un frío que venía de adentro. De ese lugar
donde el miedo y la tristeza se mezclan y se vuelven algo sin nombre. Se levantó, se puso el rebozo, salió al corredor. La hacienda dormía. Las lámparas del pasillo estaban apagadas y solo la luna, casi llena, mandaba una luz blanca y fría por los arcos del corredor. Isadora caminó hacia la cocina sin encender nada. Conocía ya cada loseta del camino. Sabía dónde crujía el piso y dónde no. Sabía que la tercera puerta del corredor chirriaba si la empujabas del lado izquierdo. 6 semanas, y la hacienda ya estaba en su cuerpo como si siempre hubiera estado. Eso también la hizo llorar un poco, más de esa forma silenciosa, porque no había pedido esto. Y sin embargo aquí estaba, aprendiéndose cada crujido de una casa que no era suya y que quizás nunca lo sería del todo. En la cocina, las brasas del fogón todavía vivían. Isadora puso la olla pequeña con leche a calentar. Se sentó en el sitio sin banco de madera junto a la ventana. Afuera, el huerto dormía bajo la luna, los árboles quietos, las hierbas plateadas por la luz fría. Era bonito. Dolía un poco que fuera bonito. La leche calentó despacio. Isadora la sirvió en la taza de barro que era la suya, la que Tona había designado para ella. La primera semana con esa autoridad tranquila con que Tonja designaba todo, y la sostuvo entre las 2 manos sintiendo el calor subir por los dedos. Cerró los ojos, respiró, y entonces, sin planearlo, sin quererlo, empezó a temblar. No de frío, de eso otro, de ese agotamiento que viene de llevar demasiado tiempo siendo fuerte y no tener con quién no serlo. Los hombros se le doblaron, la taza tembló en sus manos, y un sonido salió de su garganta, pequeño y roto, que no era exactamente llanto, pero que tampoco era otra cosa. Damián llevaba despierto desde las 11. No era inusual. Desde la muerte de Rosario, el sueño se había vuelto una cosa difícil, un animal huraño, que a veces venía y a veces no, y él había aprendido a no perseguirlo. Cuando no dormía, se quedaba en la cama mirando el techo o salía a la baranda a fumar un cigarro de palla, mirando las estrellas. Esa noche había optado por el techo, pero el techo no tenía respuestas y las estrellas tampoco, y cuando la luna llegó a la mitad del cielo, todavía estaba despierto, con los ojos abiertos, y el pensamiento yendo a lugares que no lo dejaban tranquilo. El pensamiento iba al patio del mediodía, a Tenorio y su sonrisa de astilla, a las palabras que había dicho frente a los peones, a Isadora, parada en medio del patio con la espalda recta y la voz tranquila diciéndole a su primo lo que tenía que decirle, temblando por dentro. Él lo sabía, aunque nadie más lo hubiera visto. Él lo había visto. Llevaba semanas viéndola, más de lo que era conveniente admitir. Fue entonces cuando oyó el sonido, suave, casi nada, pero en el silencio de la hacienda dormida era suficiente. Venía de la cocina. Damián se sentó en la cama. Escuchó. El sonido no se repitió, pero algo en él, algún instinto viejo y obstinado, no lo dejó volver a recostarse. Se levantó, se puso la camisa sin abrocharla, caminó por el corredor descalzo, despacio, sin hacer ruido. La luz de la cocina era apenas el resplandor tibio de las brasas. Se detuvo en el umbral. Isadora estaba sentada en el banco junto a la ventana, la taza de leche en las manos, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, los hombros con esa curvatura particular que tienen los cuerpos cuando sueltan el peso que cargan de pie. No estaba llorando en ese momento, pero había llorado. Se notaba en la forma en que respiraba, en el brillo que dejan las lágrimas, aunque ya no estén. Damián no entró. Se quedó parado en el umbral con la mano en el marco de la puerta. No sabía qué hacer. Eso era la verdad más simple y más incómoda. Había cosas que Damián Silveira Antas sabía hacer. Sabía manejar una hacienda. Sabía leer el tiempo en las nubes. Sabía cuándo un animal estaba enfermo antes de que mostrara síntomas. Sabía estar solo, eso especialmente, pero esto, una mujer llorando en su cocina a las 12 de la noche, esto no lo sabía, y sin embargo, no se fue. Sus pies no obedecieron la orden de darse la vuelta. Isadora levantó los ojos, lo vio en el umbral, no se asustó, solo lo miró con esos ojos que habían llorado y que ahora lo miraban sin disculparse por eso. No quería despertar a nadie, dijo. No me despertaste, dijo él. Pausa. ¿Puedo entrar? Era la primera vez que Damián pedía
pedía permiso para entrar a un cuarto de su propia casa. Los dos lo sabían. Sí, dijo Isadora. Damián entró. Se sentó en la silla que quedaba al otro lado de la mesa, frente a ella. Tonja había dejado el comal limpio y las ollas colgadas en su orden, y la cocina en ese silencio nocturno tenía algo de sagrado, esa intimidad particular de los lugares que de día son bullicio y de noche son otra cosa. Durante un momento ninguno habló. El fuego de las brasas crepitó suave. Afuera, un pájaro nocturno cantó una vez y se calló. El tenorio, dijo Damián finalmente. No era una pregunta. Entre otras cosas, dijo Isadora. Damián asintió. Dice lo que no tiene valor de decirle directo a uno, dijo. Siempre fue así desde chico. Habla donde cree que no hay consecuencias. Hoy hubo, dijo Isadora. Hoy hubo, repitió él. Silencio. Usted habló bien, dijo Damián. Antes de que yo llegara, habló usted sola. Isadora lo miró. Tuve que aprender, dijo simplemente. ¿Quién le enseñó? Nadie. Una pausa corta. La necesidad. Damián la miró durante un momento. Algo cruzó su cara rápido, como una nube que pasa. Yo también aprendí así, dijo. Y era tanto lo que esas 4 palabras contenían que los dos se quedaron quietos un momento, dejándolas respirar. La conversación fue abriéndose despacio, como se abre una puerta que lleva mucho tiempo cerrada, con cuidado, porque uno no sabe bien qué hay del otro lado y tampoco está seguro de querer saberlo del todo, pero ya no puede seguir sin mirar. Isadora habló de San Miguel de Allende, no del hombre que y fue, no todavía, sino de la casa de su padre, de las mañanas en el mercado, del olor a copal en la iglesia los domingos, de las cosas pequeñas que se extrañan cuando uno se va, aunque no haya sido un lugar feliz del todo. ¿Lo extraña?, preguntó Damián. Extraño lo que pudo haber sido, dijo Isadora. No exactamente lo que fue. Damián estuvo en silencio con eso un momento. Yo entiendo eso, dijo después. Isadora supo, sin que él explicara, que hablaba de Rosario, no de la muerte, de lo que quedó después, de ese tipo de extrañar que no es solo a una persona, sino a la versión de uno mismo que existía cuando esa persona estaba. ¿Cómo era?, preguntó Isadora en voz baja. No estaba segura de si debía preguntar, pero a esa hora, en esa cocina, con las brasas casi apagadas y la luna afuera, las preguntas que no debían hacerse de día se volvían posibles. Damián no respondió de inmediato. Miró la taza de Isadora sobre la mesa. Buena, dijo finalmente. Era una mujer buena. Pausa. Y yo no supe siempre cómo estarlo para ella. Siempre fui demasiado cerrado, demasiado ocupado con la tierra. Una pausa más larga. Cuando se fue, yo pensé que el castigo era ese. Quedarme, sabiendo que me faltaron cosas por decirle. Isadora lo escuchó sin interrumpir. No es castigo, dijo cuando él terminó. Es lo que le queda a la gente que quiere pero no sabe cómo. Damián la miró. ¿Cómo sabe usted eso? Porque mi padre es así, dijo Isadora, y yo lo quiero igual. Cuando el frío de la madrugada entró más fuerte por la ventana, Isadora bostezó sin querer. Se tapó la boca con la mano. Perdón, ya es tarde, dijo Damián levantándose. Isadora asintió. Se levantó también, más despacio con el peso del embarazo y de la hora. Caminaron juntos por el corredor oscuro. En la puerta de su cuarto, Isadora se detuvo. Gracias, dijo, por quedarse. Damián estuvo un momento sin responder. No hice nada, dijo. Sí hizo, dijo ella. Se quedó. Eso es algo. Damián la miró, y en su cara, en ese espacio breve antes de que volviera a ser la cara de siempre, Isadora vio algo que no había visto antes. No era distancia, era lo contrario de la distancia. Era un hombre que estaba aprendiendo, despacio y a su manera, que no todo lo que duele tiene que cargarse solo. Entró a su cuarto, cerró la puerta. Damián se quedó parado en el corredor oscuro. Un momento que duró más de lo que debería. Luego caminó hacia su cuarto. Entró, se recostó en la cama, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó sin que tuviera que perseguirlo. El niño está por llegar, y cuando llegue, todo lo que estos dos han estado construyendo en silencio va a enfrentar su primera prueba verdadera. El niño eligió la peor noche del año para llegar, o la mejor, dependiendo de cómo uno mire las cosas. Marzo, en las sierras de Guanajuato, tiene sus propias reglas. El invierno no se rinde fácil
y la primavera todavía no termina de convencerse, y entre los dos se arman esas tormentas que no son de verano ni de frío, sino de algo intermedio y sin nombre, con rayos que iluminan el cielo entero y agua que cae horizontal y viento que dobla los árboles del huerto como si fueran juncos. Esa noche la tormenta empezó después de la cena. Primero el viento, luego las nubes cerrando el cielo de un golpe, como quien apaga una lámpara. Luego el agua. Isadora estaba en su cuarto cuando empezó. Llevaba 3 días con el cuerpo avisando, ese aviso sordo y constante que no termina de ser dolor, pero tampoco deja tranquila. Y Tonja había dicho esa tarde con la calma de quien ha visto nacer muchas vidas que no faltaba mucho. A las 9 de la noche, con la tormenta ya en su primer alboroto, el aviso dejó de ser sordo. Isadora se sentó en la cama, respiró, contó, esperó para saber si era de verdad. Era de verdad. Salió al corredor y llamó a Tona con una voz que quería ser tranquila, y casi lo logró. Tona llegó en 30 segundos, con esa velocidad que tienen las personas que siempre están listas para lo que tiene que pasar. Entró al cuarto, evaluó la situación con una sola mirada de sus ojos que lo veían todo y se puso a trabajar con la eficiencia serena de sus 50 y tantos años y sus 20 partos asistidos. Avísale al Chayo que mande a alguien por la señora Amparo, dijo, mientras acomodaba las sábanas, y que hiervan agua en la cocina. ¿Y Damián?, preguntó Isadora entre una contracción y la siguiente. Tona la miró un momento. ¿Quieres que lo avise? Isadora pensó, no debería importarle. No había ninguna razón por la que debería importarle que él supiera o no supiera. Está en el potrero sur, dijo. Fue a revisar la cerca antes de la tormenta y no volvió todavía. Ya lo sé, dijo Tonja. ¿Quieres que lo llamen? Sí, dijo Isadora, y luego, casi sin querer. Sí, por favor. La señora Amparo era la partera de la región, una mujer de 60 años con manos que inspiraban una confianza inmediata e inexplicable. Llegó empapada y sin perder la calma, sacudió el agua del rebozo en la entrada, pidió lo que necesitaba y entró al cuarto de Isadora, con la autoridad serena de quien sabe exactamente lo que hace. La tormenta arreciaba, los rayos iluminaban la ventana en destellos blancos, el agua golpeaba el techo de teja con un ruido que llenaba la casa entera, y en el cuarto del fondo, Isadora hacía lo que las mujeres han hecho siempre, lo que no se aprende en ningún lado, y sin embargo el cuerpo sabe, resistir y soltar, con Tona de un lado y la señora Amparo del otro, diciéndole al oído lo que necesitaba oír. Damián llegó a las 11, empapado hasta los huesos, las botas embarradas de barro rojo, la camisa pegada al cuerpo por el agua, el sombrero inútil contra esa lluvia que venía de todos lados. El Chayo lo había encontrado en la cerca del potrero sur y le había dicho con una sola frase lo que pasaba. Damián no dijo nada. Montó y llegó al galope. Entró a la hacienda por el portón grande, dejó el caballo con el primer peón que encontró y cruzó el patio con el paso de quien tiene un destino y nada más. La cocina estaba encendida, con 2 mujeres de los cuartos de los trabajadores hirviendo agua y mirándolo pasar con ojos grandes. Damián siguió de largo. Llegó al corredor de los cuartos. La puerta del cuarto de Isadora estaba cerrada. Debajo de la puerta, una franja de luz amarilla, y desde adentro los sonidos. Damián se detuvo, puso una mano en la pared, inclinó la cabeza, cerró los ojos, esperó de pie, no se sentó, no fue a cambiarse la ropa mojada, no fue a la cocina a tomar algo caliente. Se quedó parado en el corredor, con la espalda contra la pared de adobe, las manos a los lados, la frente apoyada en el muro frío. Los rayos seguían iluminando el pasillo por los arcos. El agua seguía cayendo. Y desde el cuarto, los sonidos cambiaban. Primero los de esfuerzo, luego los de Toña dando instrucciones en voz baja, luego la voz de la señora Amparo diciendo ya, mero, luego un sonido que Damián no supo nombrar, el de Isadora al final de algo muy largo y muy difícil, y luego, el llanto, pequeño, furioso, vivo, un llanto que no sabía todavía que era llanto, que era solo aire llegando a pulmones nuevos, que era el sonido más antiguo del mundo, y sin embargo siempre sonaba como si fuera la primera vez. Damián no se movió. Tenía las manos cerradas en puños contra la pared. Tenía los ojos cerrados, y en su cara había algo que la oscuridad del corredor protegía. De cualquier
cualquier mirada, pero que estaba ahí, inconfundible, el rostro de un hombre al que algo acaba de golpear en el pecho desde adentro, sin aviso, sin permiso, sin que hubiera nada que hacer contra eso. Tonja abrió la puerta 10 minutos después. Vio a Damián en el corredor, la camisa empapada, barro en las botas, la postura de quien lleva ahí mucho más tiempo del que cualquiera esperaba. No dijo nada por un momento, solo lo miró con esos ojos que llevaban 15 años leyéndolo. «Están bien los dos», dijo. Damián abrió los ojos, asintió una vez, despacio. «¿Puedo entrar?» Era la segunda vez en pocas semanas que pedía permiso en su propia casa. Tona se hizo a un lado. El cuarto olía a lluvia y a vida nueva. La señora Amparo acomodaba sus cosas en el rincón. Isadora estaba recostada contra las almohadas, con el cabello suelto y húmedo de sudor, el rostro con ese agotamiento particular que tiene la cara de las mujeres que acaban de hacer algo enorme y lo saben, y en sus brazos, envuelto en la manta de franela que Tona había calentado junto al fogón, el niño, chiquito, rojo, con los ojos cerrados y los puños apretados a los lados de la cara, como si ya desde el principio estuviera listo para defender algo. Isadora levantó los ojos cuando Damián entró. Lo vio empapado, lo vio con el barro en las botas, lo vio con esa cara que él no sabía que tenía en ese momento. «¿Llegaste?», dijo. «Llegué», dijo él. Se acercó despacio. Se detuvo al lado de la cama. Miró al niño. El niño tenía la nariz de nadie todavía. Esa nariz de recién nacido que es solo un botón suave en medio de la cara y el cabello oscuro y húmedo pegado a la frente pequeña. Damián lo miró durante un momento largo. «Tonja», dijo la señora Amparo desde el rincón, con esa voz de quien está a punto de irse y quiere que las cosas queden en orden. «Creo que ya podemos dejarlos un momento». Tona miró a Isadora. Isadora asintió. Las dos mujeres salieron. La puerta quedó entreabierta. Se quedaron solos los tres. La tormenta seguía afuera, pero parecía más lejos ahora, como si la lluvia hubiera decidido respetar algo. Damián no sabía dónde poner las manos. Las tenía a los lados, esas manos grandes que sabían hacer tantas cosas y que en ese momento no sabían nada. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Isadora. Damián la miró. Algo en su cara resistió un momento. Ese instinto viejo de no acercarse a lo que puede doler después. Luego ese instinto cedió. «Sí», dijo. Isadora le acomodó al niño con cuidado, pasándolo de sus brazos a los de él, indicando con las manos dónde poner la cabeza, dónde sostener el cuerpo. Damián recibió al niño, lo sostuvo y se quedó quieto, completamente quieto, con ese peso pequeño y tibio en los brazos, ese peso que no llegaba a los 4 kilos y que sin embargo era el más pesado que había cargado en su vida. El niño frunció el ceño sin abrir los ojos, luego lo soltó. Luego su boca hizo un movimiento pequeño que no era sonrisa todavía, pero que se le parecía. Damián lo miraba. Nadie en esa habitación, ni Isadora que lo observaba desde la cama, ni Tona que miraba por la puerta entreabierta, supo describir después exactamente qué pasó en el rostro del facendeiro en ese momento. Solo que pasó, solo que el hombre que había entrado al cuarto era diferente al que estaba ahí ahora. No más suave exactamente, no más blando, sino más completo, como cuando a algo al que le faltaba una pieza finalmente la encuentra, y uno no sabía que faltaba hasta que ya estuvo. El niño empezó a quejarse, un quejido pequeño que iba creciendo. Damián lo miró sin saber qué hacer. «Tiene hambre», dijo Isadora, con una ternura en la voz que era nueva. «Tráemelo». Damián se acercó a la cama, depositó al niño en los brazos de Isadora con el mismo cuidado con que se deposita algo que no tiene precio. Sus manos tardaron un momento en soltarlo. Isadora lo notó. Cuando Damián se enderezó, ella lo miró. «¿Cómo se llama?», preguntó Damián. Isadora había pensado en nombres durante semanas. Había hecho listas mentales. Había probado sonidos en voz baja en el cuarto a solas. Pero en ese momento, mirando a Damián parado junto a la cama, con las manos todavía sintiendo el peso que ya no sostenían, supo que había un nombre que no había considerado y que era el único posible. «Tú dime», dijo. Damián la miró, sorprendido, genuinamente sorprendido, de esa forma que le pasaba pocas veces y que le cambiaba la cara entera. Miró al niño.
Lo miró durante un momento que fue decisión, y fue también algo más que decisión. Mateo, dijo. Isadora lo repitió en voz baja. Mateo. El niño siguió quejándose. Afuera la tormenta empezaba a ceder. La lluvia se volvía más suave, el viento perdía fuerza, y entre las nubes que se corrían, apareció por un momento un pedazo de cielo con estrellas. Toña, desde el corredor, se persignó en silencio, y Damián, sin decir nada más, agarró la silla de la esquina, la arrimó a la cama y se sentó, sin que nadie se lo pidiera, sin explicar por qué, como si quedarse fuera lo más natural del mundo, como si siempre hubiera sabido que ese era su lugar. Mateo llegó y cambió todo sin decir una palabra, pero lo que viene ahora va a poner a prueba si lo que se está construyendo aquí es suficientemente fuerte para lo que se avecina. El registro fue un martes. Damián se levantó más temprano que de costumbre, se puso la camisa limpia de los días importantes, pidió la carreta y fue al pueblo sin decirle a nadie a dónde iba ni para qué. Tona lo supo, el Chayo lo supo. Isadora lo supo cuando Tonga entró al cuarto con el desayuno y una expresión que era satisfacción apenas disimulada. Fue al registro civil, dijo Tonga, como si comentara el clima. Isadora estaba dando el pecho a Mateo, sentada en la cama con la espalda apoyada en las almohadas. No dijo nada. Bajó los ojos al niño. Mateo mamaba con esa concentración absoluta que tienen los recién nacidos, el puño cerrado apoyado contra el pecho de ella, los ojos cerrados, ajeno al peso de lo que ese martes significaba. No le pedí que lo hiciera, dijo Isadora. Ya lo sé, dijo Tona. Por eso importa. Damián volvió al mediodía, dejó la carreta, saludó al Chayo con el gesto de siempre, entró a la cocina, se sirvió agua del cántaro y se la tomó de pie, junto a la ventana. Tona estaba haciendo tortillas. El silencio entre los dos era el de siempre, ese silencio de 15 años que no necesitaba llenarse. ¿Cómo está ella?, preguntó Damián. Bien, dijo Tona. Durmió unas horas. El niño también. Damián asintió. Dejó el vaso en la repisa. Voy a verlos. No era una pregunta, pero lo dijo de esa forma, como comunicando, como si la costumbre de no dar explicaciones estuviera cediendo en este punto específico. Tona le dio la espalda para voltear una tortilla y dijo sin mirarlo: la puerta está abierta. Isadora estaba despierta cuando escuchó los pasos en el corredor. Ya los reconocía. Tenían un ritmo propio, firmes y parejos, sin la prisa que tienen los pasos de la gente nerviosa, ni la lentitud de la gente que no tiene a dónde ir. Los pasos de Damián eran los de un hombre que sabe dónde está pisando. Tocó el marco de la puerta 2 veces. Pasa, dijo Isadora. Entró. Traía en la mano un papel doblado. Se acercó a la cama. Lo puso sobre la mesita de noche sin ceremonia, con ese gesto suyo de quien hace las cosas y no las enmarca. Isadora tomó el papel. Lo desdobló despacio. Era el acta. La leyó en silencio. Mateo Silveira. Antas, ahí estaba, completo, con el apellido puesto como se pone algo que es de uno, sin duda y sin condición. Isadora lo leyó 2 veces. Luego dobló el papel con cuidado, lo puso sobre la mesita y levantó los ojos a Damián. Él estaba mirando a Mateo, que dormía en el Moisés que el Chayo había bajado del depósito y Tona había lavado y forrado con tela nueva. Gracias, dijo Isadora. Damián siguió mirando al niño. No tiene que agradecer, dijo. Ya sé que no tengo que, dijo ella. Ya me lo dijiste. Lo digo igual. El silencio que siguió no era incómodo. Era de esos silencios que contienen más que muchas conversaciones. Los primeros días de Mateo en la hacienda fueron los días más ruidosos que San Gerardo había tenido en mucho tiempo. No ruidosos de gritos ni de problemas, ruidosos de vida, el llanto de madrugada que llenaba el corredor, el sonido de Tona moviéndose en la cocina a horas inusuales, calentando agua, preparando cosas, el chillido de Mateo cuando le cambiaban el pañal, indignado y preciso, como si ya tuviera opinión formada sobre cada incomodidad, y los sonidos nuevos que nadie esperaba. Damián tarareando, bajo, casi inaudible, solo cuando creía que no.
Había nadie cerca. Una melodía sin forma definida que salía mientras cargaba al niño en el patio una mañana, caminando despacio bajo los arcos, con Mateo apoyado contra su hombro y la cara del facendeiro con una expresión que el Chayo luego intentó describir y no encontró las palabras exactas. Solo dijo que era la cara de un hombre que encontró algo que no sabía que estaba buscando. El asunto del apellido llegó a los oídos del pueblo antes de lo que cualquiera esperaba. En los ranchos del interior de Guanajuato, las noticias del registro civil viajan con una velocidad que no tiene explicación racional. El martes, Damián firmó el acta. El miércoles ya lo sabía el tendero de la villa. El jueves lo sabía el cura. Y el viernes, cuando Damián fue al pueblo por semillas y repuestos para la cerca, el padre Eusebio lo esperaba en la plaza con esa sonrisa de hombre satisfecho que tienen los curas cuando la vida confirma su fe en la gente. «Me alegra lo del niño, don Damián», dijo el padre, estrechándole la mano con las dos suyas. Damián lo miró. «Así debe ser», dijo, simplemente. El padre asintió. «Así debe ser», repitió. Y no hubo más que decir. Lo que nadie vio, porque ocurrió de madrugada y en la intimidad de un cuarto a oscuras, fue lo que pasó la tercera noche después del registro. Mateo se despertó a las 2 de la madrugada con ese llanto de hambre que no espera ni negocia. Isadora se incorporó, todavía entre el sueño y la vigilia, y cuando estiró los brazos hacia el Moisés, encontró que estaba vacío. Se despertó del todo, se levantó, salió al corredor en silencio, siguiendo el sonido del llanto que ya era más suave. La puerta del cuarto de Damián estaba entreabierta. Isadora se asomó. Damián estaba sentado en el sillón de cuero junto a la ventana, con Mateo en brazos. Caminaba despacio de un lado al otro del cuarto, meciendo al niño con un movimiento rítmico y parejo, y el llanto iba cediendo, hasta que se convirtió en un quejido suave, y luego en nada. Mateo dormía. Damián siguió meciéndolo, y en su cara, en la luz azul que entraba por la ventana, había una expresión que Isadora nunca le había visto. No era felicidad exactamente, era algo más profundo y más callado. Era la cara de un hombre que está en el lugar correcto y lo sabe, aunque no sepa todavía cómo llegó ahí. Isadora se quedó parada en el umbral. No hizo ruido, no entró, solo los miró, al hombre y al niño, en ese cuarto azul de madrugada, y sintió algo moverse en su pecho. Algo que conocía de nombre, pero que había aprendido a no confiar. Esta vez era diferente. Esta vez no venía de las palabras fáciles de un hombre con sonrisa fácil. Venía de un hombre callado que a las 2 de la mañana se levantaba solo a cargar a un niño que no era de su sangre para que ella pudiera dormir. Isadora se dio la vuelta, volvió a su cuarto, se recostó y se quedó mirando el techo con los ojos muy abiertos durante un rato largo. Porque hay cosas que cuando las ves no puedes pretender que no las viste, y hay sentimientos que cuando llegan de verdad no piden permiso y no aceptan que los ignores. A la mañana siguiente en el desayuno no se dijeron nada sobre la noche. Damián tomó su café negro, Isadora tomó su té. Mateo dormía en el Moisés que Tona había instalado en un rincón de la cocina para tenerlo a la vista. Pero cuando Damián terminó su café y se levantó para irse al potrero, se detuvo junto al Moisés, miró al niño dormido un momento, le puso un dedo en la mano. Mateo, dormido, lo agarró. Ese reflejo que tienen los recién nacidos, esa sujeción que no pide permiso y no distingue entre lo que es suyo y lo que no. Damián no retiró el dedo, lo dejó ahí, sostenido por esa mano pequeñísima que no sabía lo que hacía, pero lo hacía igual. Tona miraba sus frijoles con una concentración que era claramente fingida. Isadora miraba su taza. Después de un momento, Mateo soltó el dedo. Damián se enderezó, se puso el sombrero, salió al patio. Y Tonja, cuando los pasos de Damián ya no se oían, se permitió una sonrisa que fue de oreja a oreja y que no le importó que Isadora la viera. ¿Qué?, dijo Isadora. Nada, dijo Toña. Absolutamente nada. Y siguió con sus frijoles. La calma en la hacienda es real, pero el pasado no se queda quieto para siempre. Alguien que no tiene nada que ver con lo que se está construyendo aquí está a punto de aparecer y reclamar lo que cree que es suyo. Fue un miércoles de cielo limpio, de esos días que el interior de Mindamesdiente
Guanajuato regala de vez en cuando entre las lluvias días donde el aire huele a tierra seca y a flores de maguey y el sol calienta sin quemar, y uno entiende por qué la gente de esas sierras ama esa tierra con una ferocidad que no sabe explicar pero tampoco necesita. Mateo tenía 3 semanas. Isadora se había recuperado bien, con esa fortaleza silenciosa que tenía para todo, y ya caminaba por la hacienda con el niño en el rebozo, aprendiendo de nuevo el peso de su propio cuerpo, ahora que era otro. Esa mañana, Damián había salido temprano con el Chayo a revisar los linderos del potrero norte, una tarea que llevaba 2 días y que lo tendría fuera hasta la tarde. La hacienda era de las mujeres. Tona lo dijo exactamente así cuando la carreta de Damián desapareció por el camino de tierra. Hoy la hacienda es nuestra, y se metió a la cocina con la energía de quien tiene planes. Isadora puso a Mateo en el Moisés junto a la ventana de la cocina, donde la luz entraba suave y el aire olía a hierba buena del huerto. El niño dormía con esa entrega total de los recién nacidos que da envidia a cualquier adulto insomne. Tonja pelaba chayotes en la mesa. El silencio entre las dos era del tipo cómodo, el que no necesita llenarse para no incomodar. Afuera, una paloma cantaba en el tejado. Fue Isadora quien habló primero, no porque hubiera planeado preguntar. A veces, las preguntas llegan solas, empujadas por algo que uno viene cargando sin saber bien desde cuándo. Tona, ¿cómo era él antes? Tona no preguntó quién, sabía quién. Siguió pelando el chayote con el cuchillo, despacio, pensando. ¿Antes de Rosario o después? Dijo. Antes. Tona dejó el cuchillo sobre la tabla, se limpió las manos en el delantal, se acomodó en el banco con el gesto de quien va a decir algo que merece decirse bien sentada. Cuando yo llegué aquí, empezó Tona, el señor tenía 27 años y su padre todavía vivía. El viejo Silveira era un hombre duro, de los que creen que el cariño es flaqueza y que decirle a un hijo que está bien hecho es malcriarlo. Hizo una pausa. Damián creció aprendiendo que las cosas se hacen, no se dicen, que el trabajo vale más que la palabra, que un hombre que muestra lo que siente es un hombre que se expone. Isadora escuchaba sin interrumpir. Pero él no era así por dentro, continuó Tona. Eso yo lo vi desde el principio. Había algo en él que quería ser diferente al padre, que buscaba algo más suave, solo que no sabía cómo. Y Rosario, Tona sonrió, una sonrisa que era memoria y no era triste del todo. Rosario lo encontró, dijo, así de simple. Ella era de Dolores Hidalgo, hija de un boticario, una mujer que hablaba directo y reía fácil. Con ella él aprendió que podía decir las cosas, que no se le iba a caer nada por decirlas. Se querían, dijo Isadora, no era pregunta. Mucho, dijo Tona, y se lo decían. Eso era lo raro en él, que con ella lo decía, que se había desamarrado de todo eso que el viejo le había puesto encima. Silencio. El cuchillo volvió al chayote. ¿Y cuando ella murió? Dijo Isadora, en voz baja. Tona tardó un momento. Cuando ella murió, dijo, él volvió a cerrarse, pero ya no era el mismo cerrado de antes. Antes era un hombre que no había aprendido a abrirse. Después era un hombre que había aprendido y que no quería volver a hacerlo, porque sabía lo que costaba perder lo que estaba adentro. Isadora puso la mano sobre la mesa, los dedos quietos sobre la madera, pensando. Hay una diferencia, dijo finalmente. Mucha, dijo Tona. Un hombre que nunca aprendió a sentir no sabe lo que se pierde. Un hombre que aprendió y perdió sabe exactamente lo que le costó y le da miedo volver a pagarlo. Isadora se quedó mirando la ventana. Afuera el huerto se movía suave con el viento. Mateo suspiró en el Moisés, uno de esos suspiros profundos de bebé que no tienen razón, aparente y sin embargo suenan a algo resuelto. No estoy compitiendo con ella, dijo Isadora. Ya lo sé, dijo Tonja. Quiero que lo sepas. No llegué aquí a ocupar su lugar. No creo que nadie pueda. Tona la miró, con esa mirada que tenía de ver adentro de las cosas. ¿Eso es lo que crees que él piensa? ¿Que le estás quitando algo? Isadora dudó. No sé lo que él piensa. Yo sí, dijo Tona. Y no es eso. Pausa. Él no necesita que lo reemplaces. Él necesita que lo acompañes, que estés, que no te vayas. Bajó la voz, no por secreto sino por peso. Lo que más le asusta de sentir algo por alguien es perderlo. Y eso no lo cura nadie diciéndole que no va
va a pasar, solo lo cura el tiempo, solo lo cura que tú sigas ahí mañana y pasado y el año que sigue. Isadora asintió despacio. Algo en ese orden de palabras aterrizó en un lugar dentro de ella que llevaba tiempo sin ocuparse. ¿Y tú? ¿Le crees que siente algo?, preguntó con una honestidad que solo era posible a esa hora, en esa cocina, con Tonja. Tonja la miró con paciencia de madre. Muchacha, dijo, un hombre que se levanta de madrugada a cargar a un niño para que tú duermas, que compone tu ventana antes que cualquier otra. Cosa en la hacienda, que se planta al lado tuyo delante de su primo sin que se lo pidas, que va al registro civil un martes por la mañana sin decirle a nadie a dónde va. Se detuvo. Ese hombre no siente algo. Pausa. Ese hombre siente mucho. Nada más no sabe todavía cómo decirlo. El silencio que siguió fue largo y lleno. Isadora miró a Mateo dormido en el Moisés. Pensó en la noche que lo vio a él cargando al niño en el cuarto azul de madrugada. Pensó en la cara que tenía. Pensó en sus propias manos cuando se había dado la vuelta en el corredor para no interrumpir algo que no sabía cómo nombrar, pero que reconoció igual. Tengo miedo, dijo. Lo dijo sin vergüenza. Así nada más, como se dicen las verdades cuando uno ya está cansado de cargarlas solo. Tona asintió. Ya lo sé. No de él. Isadora eligió las palabras despacio. De mí, de estar equivocada de nuevo, de creer algo, aunque no es, y pagar el precio otra vez. Eso es el miedo más justo que existe, dijo Tona, y el más inútil, cuando la persona frente a uno ya demostró con hechos lo que es. Las personas cambian, sí, dijo Tona, pero no de un día para otro, y no hacia atrás. El Damián de hoy no es el Damián que llegó hace 3 años cargando un luto que casi lo aplasta. Es alguien que viene saliendo de eso, despacio, a su manera, tropezando. Miró hacia la ventana. Y tiene algo que no tenía antes. ¿Qué?, dijo Isadora. Tona señaló al Moisés con un gesto suave. Un motivo. Esa tarde, cuando Damián volvió del potrero norte con el chayo, sucio de tierra y con hambre, entró a la cocina y encontró su café ya puesto. No en la repisa donde Tona lo dejaba siempre, en la mesa, a su lugar, con la temperatura exacta que le gustaba, ni muy caliente ni tibio. Esa temperatura que requiere atención y cálculo y saber cuándo llega alguien sin que te lo digan. Damián se detuvo, miró el café, miró a Isadora, que estaba al otro lado de la cocina acomodando a Mateo en el rebozo de espalda, de frente a la ventana, sin mirarlo. No dijo nada. Tomó el café, lo bebió de pie, y cuando terminó y dejó la taza sobre la mesa, dijo sin que viniera de nada visible: mañana voy al pueblo. ¿Necesita algo? Era la misma pregunta de siempre, la que hacía cada semana, pero el tono era 1 milímetro diferente, solo 1 milímetro, que en la escala de Damián Silveira Antas equivalía a mucho. Isadora se dio la vuelta. Lo miró. Hilo azul, dijo. Si encuentra. Hilo azul, repitió él. Asintió. Salió al corredor. Tonja esperó a que sus pasos se alejaran. Luego miró a Isadora. Isadora miraba la puerta por donde él había salido, con una expresión que Tonja reconoció. No era la expresión de una mujer que está descubriendo que siente algo. Era la expresión de una mujer que ya lo sabe desde hace rato y acaba de dejar de negárselo. Tona tomó su taza de café, le dio un sorbo largo y no dijo nada porque no había nada que decir. Algunas cosas se cuidan mejor en silencio. Esa noche, a la hora de la cena, Damián llegó a la mesa con el hilo azul. Lo había traído esa tarde del pueblo, aunque no había ido al pueblo esa tarde. Isadora lo miró. Dijiste mañana. Había un peón que fue hoy, dijo Damián sentándose. Le encargué. Lo puso junto al plato de ella sin mirarlo. Tomó la cuchara. Empezó a comer. Isadora sostuvo el carrete de hilo un momento. Luego lo puso en su bolsillo y comió también. El silencio de la mesa esa noche no fue el de los primeros días. Fue el de 2 personas que comparten algo que todavía no tiene nombre, pero que ya tiene peso y ya tiene calor y ya no cabe ignorar. Afuera, las estrellas sobre las sierras de Guanajuato brillaban con esa claridad que solo da el aire limpio
limpio después de la lluvia. Y en la hacienda San Gerardo, entre el olor a frijoles y a noche de campo, algo seguía creciendo despacio, con raíz, con paciencia, con la terquedad callada de las cosas, que llegaron para quedarse. Todo lo que se ha construido en silencio está a punto de enfrentar su prueba más difícil. Alguien del pasado de Isadora viene a reclamar lo que cree suyo, y lo que Damián haga con eso va a decir más sobre él que todo lo anterior junto.